Cordial saludo a la Magíster Wendy. Mi nombre es Luis Carlos Magín Álvarez y voy a presentar aspectos relevantes en las perspectivas de género. El concepto de género, Scott lo define como elemento constituyente de las relaciones sociales centradas en las diferencias sexuales. En un segundo término lo afirmó como una forma primaria de relaciones significantes de poder, no como fuerza central, sino dispersa, incluido en la continua construcción de lo masculino. Ramos Malit, históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género. Robert Stoll utilizó por primera vez el concepto de género. Significa el conjunto de diferencias anatómicas y biológicas entre hombres y mujeres. En 1972, Anne Oakley popularizó el término con su libro Sexo, Género y Sociedad. Algunas feministas se apoderaron del concepto porque les permitía sobrepasar más allá de lo biológico. Años 70 empieza a surgir el concepto de género, según la OEA, como respuesta a los interrogantes teóricas y metodológicas planeadas para la constatación de evidencias, asimetrías y desigualdades existentes entre hombres y mujeres en función de su sexo. Sánchez Romero indica: las mujeres realizaban labores esenciales en el mantenimiento de sus sociedades y, al igual que los hombres, intervenían en las actividades propias de un grupo, desde las religiosas hasta las de provisión de alimentos. Para Scott, el género no es solo la construcción social de la diferencia sexual, sino también una forma de significar relaciones de poder. Las mujeres se dedicaban a la caza, a pescar, a cultivar el campo, a recolectar, a atender a los niños y a lo que hiciera falta. El estatus que se ofrecía a los hombres no era el mismo que a las mujeres. A ellos se les otorgaba el derecho de mandar, basándose en una supuesta superioridad biológica y social. Desde el tiempo prehistórico se identifican diferentes entre hombres y las mujeres. Las mujeres se les vinculó con el espacio del hábitat, consideradas como acompañantes de objetos sexuales, cuyo papel principal era la de reproducción y actividades domésticas. Los hombres a las actividades productivas. En la Edad Media, entre el siglo V al siglo XV, la figura femenina estaba condicionada según el lugar que ocupara en una ciudad estamental. La Iglesia Católica construyó dos figuras para identificar a las mujeres: Eva, quien provocaba la expulsión del paraíso, y María, quien representaba la virginidad y castidad y la abnegación como esposa y madre. Además, las mujeres nobles podían gozar de ciertos privilegios: cuidado y educación de los hijos, organización de los empleados de la casa y de la economía. Ocupaban un lugar importante durante la ausencia de su esposo. Eran utilizadas como moneda de cambio en uniones matrimoniales que servía para sellar pactos estratégicos o políticos. Existió otro grupo de mujeres que para la época eran consideradas brujas porque eran parteras o tenían conocimiento para preparar abortos, alquimistas, perfumistas, nodrizas o cocineras. Tenían conocimiento de la anatomía, botánica y sexualidad. Los grupos dominantes las consideraban como poder del diablo, por lo tanto eran perseguidas y condenadas a muerte. El Renacimiento, en el siglo XV y el siglo XVI, la maternidad en las mujeres eran una entidad y su profesión. Las mujeres estaban forzadas a ser fértiles. Las pobres daban a luz cada 24 o 30 meses. Tener hijos constituía una carga y un privilegio para las mujeres. Las mujeres plebeyas eran analfabetas, mientras las nobles eran estudiadas, pero les tenían prohibido enseñar, porque se consideraba que por su falta de inteligencia estaban sometidas a los varones. Si predicaban su apariencia, provocarían lujuria y el recuerdo de la primera mujer, quien enseñó una sola vez, y eso bastó para poner el mundo de revés. En la Edad Media moderna, entre el siglo XV al siglo XVIII, la mujer estaba sometida al marido y debe estar alejada de los demás, porque es débil, con juicio inseguro y proclive a ser engañada, así como el diablo embaucó a Eva.
El filósofo francés Francois Paul de la Barrette, quien estaba convencido de la injusticia y desigualdad, condición en la que se encontraban las mujeres de su época, por lo que escribió numerosos textos en defensa de igualdad entre los sexos. En 1974 publicó De la educación de las damas, en que cuestionó el sistema educativo que según él era discriminatorio para las mujeres. En la Edad Media contemporánea, desde finales del siglo XVIII hasta el presente, la escritora francesa Olympia de Gouges es considerada también una de las precursoras del feminismo. Reclamó un trato igualatorio de la mujer como respecto al hombre en todos los aspectos de la vida. Se seguía sosteniendo que la mujer carecía de atributos masculinos, identificados como la racionalidad, inteligencia y capacidad de juicio y la competitividad. Rousseau, con su obra El Emilio o de la Educación en 1762, tuvo gran influencia en las ideas políticas de los siglos XIX y XX, donde las niñas debían aprender cuestiones domésticas y religiosas, mientras los niños debían educarse para la vida pública, los trabajos de las armas y las leyes. La escritora feminista inglesa Mary Wollstonecraft criticó fuertemente la obra de Rousseau, sosteniendo que sus argumentos son prestigiosos al decir que las mujeres, por su naturaleza femenina, debían obedecer y que la sumisión debía inculcarse desde pequeñas. Wollstonecraft protagonizó una fuerte campaña en defensa de los derechos de hombres y mujeres, pidió al Estado francés que se garantizara un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita universal para ambos sexos. Una de las precursoras del feminismo contemporáneo fue la pensadora y escritora francesa de ascendencia hispano-peruana, Flora Tristán. En su discurso apeló al sentido de justicia universal de la humanidad, considerando que mientras las mujeres en el mundo fuesen tratadas como seres inferiores, serían siempre oprimidas y no tendrían un bienestar universal. A la profesora Lucy Stone abogó en sus clases en contra de la esclavitud y a favor de los derechos de la mujer. La científica Lilia Baker, tras asistir en 1866 a una conferencia pro sufragio, se convirtió en activista y fundó el Comité por el Sufragio Femenino en 1870. Fundó el Diario por el Sufragio de la Mujer y estuvo como directora jefe durante una década. Baker luchó por mejorar la educación de las mujeres. En sus propias palabras, sostenía que los chicos debían también aprender a coser sus calcetines y cocinar sus propias comidas. Publicó en 1870 varios artículos que sostenían que el hogar se debía compartir las tareas domésticas y que esta no era una tarea solo para mujeres. Promovió antes la lucha por la educación de las mujeres y la necesidad de una reforma parlamentaria que ellas pudieran votar, hecho que sucedió en 1884 solo para las solteras, medida que fue transitoria. Aclarando que el género no es hablar de la mujer, sino de las identidades masculinas femeninas, en la posibilidad de trascender que la perspectiva de género es un instrumento de análisis que no permite identificar las diferencias entre hombres y mujeres para establecer acciones, tendencias a promover situaciones de equidad. Dentro de la perspectiva de género se busca la equidad de los géneros, es decir, se necesita alcanzar igualdad de oportunidades, respetando las diferencias biológicas entre ambos sexos, pues sabemos que el respectivo implica la valoración social de lo masculino y lo femenino. ¿Cuál es la relación de la historia de las mujeres de los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? Los derechos humanos son aquellos que todo ser humano posee y que tiene el derecho de disfrutar simplemente por su condición de ser. Durante la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de 1993, los estados reafirmaron mediante la Declaración de Viena que estos derechos nacen con la persona, que su protección es responsabilidad de todo estado.
Se basa en el principio fundamental de que todas las personas poseen una dignidad humana inherente y tienen igual derecho a disfrutarla, sin explorar su sexo, raza, color, idioma, nacionalidad de origen o clase, sus creencias religiosas o políticas. Sin embargo, un problema importante con los derechos humanos es que la mayoría parte de los sistemas y mecanismos nacionales, regionales e internacionales que se han establecido para hacer valer, se han desarrollado en implemento a partir de un modelo masculino. Pero gracias al Movimiento Internacional de Mujeres por los Derechos Humanos, esta situación está cambiando. Las personas y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer recurren cada vez más a los sistemas de derechos humanos para exigir compensaciones por la injusticia infligida a las mujeres. Hasta las mismas mujeres desconocen las luchas que en diferentes campos y diferentes niveles se han dado a través de la historia por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. 6 conceptos tuvieron que establecerse antes que los derechos humanos internacionales de las mujeres pudieran ser realidad. 1. Se otorga derechos a las personas. 2. Se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 3. Considerar a la mujer capaces de tener derechos legales. 4. Hombres y mujeres podían tener iguales derechos, tuvo que ser aceptada. 5. El feminismo tenía que desarrollar metodologías y teorías que pusieran en primera fila a las mujeres. 6. El sesgo androcéntrico en la teoría y práctica de los derechos humanos internacionales tenía que ser develada. El encuentro de la educación y la perspectiva de género. Ya a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX empieza a aparecer opiniones provenientes de mujeres, principalmente de la clase aristocrática, que empiezan a defender la necesidad de instruir a las mujeres, ya que esto aportaría beneficios a los hijos al ser ellas sus primeras educadoras. A lo largo de todo el siglo XIX se avanzará muy lentamente en la escolarización de las niñas, la formación de maestras para su instrucción y el derecho de ellas a realizar estudios superiores. Este modelo sigue apostando por la separación escolar de ambos sexos, como venía explicitado en la Ley de Instrucción Pública de 1857. En la segunda década del siglo XXI se hace necesaria todavía la toma de conciencia acerca de la perspectiva de género y de su inclusión como temática dentro de los contenidos de los programas de todos los niveles del campo de la educación. La educación desde cualquier campo disciplinario debe procurar también la igualdad entre los seres humanos. Abordar los problemas de género es posible desde casi cualquier materia en el aula. Partiendo de esta línea de actuación, desde el ámbito educativo se debería fomentar medidas y objetivos tales como la promoción de la presencia equilibrada de ambos sexos en los órganos de control y de gobierno y de coordinación docente de los centros escolares, el establecimiento de medidas y actividades educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia, la atención a la diversidad del alumno de manera equitativa y equilibrada para ambos sexos por igual, la atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de la igualdad entre mujeres y hombres, la integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en las actividades de formación inicial y permanente del profesorado, la cooperación entre administraciones y centros educativos para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión de la educación desde la perspectiva de género, la eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre sexos, con especial consideración a los libros del texto y materias educativos. El docente selecciona o crea en buena medida sus propios materiales didácticos, su propia selección de lecturas, pues a menudo se tienen que complementar los contenidos que representan los libros de texto. La perspectiva de género puede muy bien incorporarse a los materiales didácticos y a las actividades a desarrollarse dentro del aula. Muchas gracias.